contento? A su nombre. A su nombre. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar ministrando su palabra. Para mí es un beneplácito predicar su palabra. También damos gracias a nuestro líder de caballero, Lailin Campuzano. Vamos a la palabra en el libro de Génesis, capítulo 16, verso 14. Perdón, verso 13. En la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y dicen así: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve. Repita conmigo: tú eres Dios que me ve. Porque dijo: no he visto también aquí el que me ve. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Tus palabras son como espadas, Señor, aleluya. Te damos gloria y te damos honra en esta noche. Padre, te pedimos, Señor, que tú te glorifiques de una manera extraordinaria. Que sea tu Espíritu Santo hablándonos. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Vamos a estar ministrando bajo el tema: el Dios que me ve. ¿Cuál es el tema? El Dios que me ve. Ese es un tema, amados hermanos, que tiene días trabajándose en mi espíritu. El Dios que me ve. Antes de entrar en el mensaje, la palabra ver, el significado según la Real Lengua Española, la Academia Real Española, dice que es percibir algo con los ojos. Pero si vamos a la palabra ver, la palabra bíblica, ver, es un prefijo del hebreo que es ra'á. ¿Qué quiere decir la palabra ra'á? Tiene tres significados. El número 1 es percibir. El número 2 es reconocer. Y el número 3 es darse cuenta. En otras palabras, cuando Dios te ve, Dios te conoce. Dios conoce tu situación. Cuando Dios te ve, Dios sabe lo que tú estás pasando. Dios sabe todo lo que está pasando en nuestras vidas. Quizás estamos en un momento determinado, estamos afligidos, pero Dios está ahí viéndolo. Lo que pasa es que la aflicción hace que nosotros no veamos a Dios. Pero Dios nunca nos ha desamparado. Él siempre está ahí. Siempre, siempre está ahí. Entonces, me llama mucho la atención el texto bíblico que acabamos de leer, de Agar, la sierva egipcia. Antes de hablar de Agar, debemos de hablar de un hombre llamado Abraham, que fue visto por Dios en el capítulo 12 de Génesis, donde Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces, primero, antes de Dios dar una palabra a Abraham, Dios primero vio a Abraham, conoció a Abraham y luego le dio la palabra. Y Abraham, caminando en fe, caminó como Dios le habló, pero no se fue solo. Se fue con Sarai, su esposa, y también tomó una mala decisión, se llevó a Lot. Ese no es el mensaje, pero se llevó a Lot. Y en el transcurso de su caminar, Sarai y Abraham iban creyéndole a Dios que Él le iba a sustentar. Y adelantando la historia, en el capítulo 15, Dios se le aparece a Abraham
y le dice que le iba a dar un hijo, que no lo iba a heredar un criado, sino un hijo. Entonces Abraham, dice la palabra de Dios, que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces vemos escenario que Abraham creyó a Dios, pero me parece que cuando Dios le dio la palabra a Abraham, Sarai no estaba ahí. Porque vemos que en el capítulo 16, Sarai le dice a Abraham que tome su sierva egipcia para tener hijos. Pero Dios le había dado una promesa a Abraham que le iba a dar un hijo en el capítulo 15. Entonces en el 16, Sarai le hace una oferta, le dice que se llegue a su sierva egipcia. Entonces vemos en las escrituras que Abraham acudió al mandato de su esposa Sara, se llegó a su sierva egipcia, dice la palabra que concibió, y cuando concibió, la sierva egipcia miraba con desprecio a su señora. Entonces vemos que su señora Sara se le queja a Abraham y le dice a Abraham, la sierva egipcia me está mirando con desprecio. Y Abraham le dijo, ella está en tus manos, haz lo que tú quieras con ella. Entonces Sara afligía a Agar, la menospreciaba. Pero hay algo que me impacta de esa historia, es que Dios vio a Agar. Y lo más importante que puede tener un ser humano es que Dios te vea. No es un carro, no es un apartamento, no un buen trabajo, no tener cuentas bancarias. Lo mejor que le puede ocurrir a un ser humano es que Dios te vea. Porque si Él te ve, es por un propósito. Y si Él te ve, Él deposita su palabra sobre ti. Entonces, la sierva egipcia era oprimida por su jefa, por Sara. Y ella salió huyendo al desierto. ¿A dónde? Al lugar correcto. ¿Por qué el lugar correcto? Porque en el desierto es que Dios ve. En los momentos más difíciles, ahí es que Dios te ve. En los momentos que la prueba, usted ya no podemos más, ahí es que Dios nos ve. Cuando Dios vio a la sierva egipcia, la sierva egipcia dijo una palabra y dijo el Dios que ve, o sea, una palabra en hebreo, el Roi. Vemos que la sierva egipcia le puso nombre a Dios, le puso el Roi. ¿Qué quiere decir el Roi? El Dios que ve, el Dios que conoce, el Dios que sabe tu situación. Y vemos que Dios ve a la sierva egipcia y le da una palabra y le dice que tendrá un hijo y se llamará Ismael, y que su descendencia será grande, y que él irá contra todos y todo contra él. Pero me llama mucho la atención esa historia, es que los momentos más difíciles, los momentos que cuando uno no puede más, es que la gloria de Dios desciende. Cuando la fuerza del hombre se escasea, ahí empieza la fuerza de Dios. Cuando los recursos del hombre se acaban, ahí comienzan los recursos de Dios sobre nuestras vidas. Pero una de las cosas que Dios nos exige es que confiemos en Él, que caminemos bajo sus mandatos bíblicos, que caminemos en sus estatutos. Pero cuando hablamos de la palabra de ver,
es que Dios te ve donde nadie te ve. Esa conversación oculta que tú tienes, Dios la está viendo. Esas conversaciones que a Dios no le agrada, Dios la está viendo. Yo he aprendido algo, que cuando uno hace algo para que la persona no vea, eso se llama aleluya. Cuando uno hace algo para que nos vean, eso se llama apariencia. Pero cuando hacemos algo donde nadie nos ve, eso se llama integridad. Y nosotros somos lo que hacemos donde nadie nos ve. Porque quizás delante de las personas tenemos otra conducta, pero cuando nadie nos ve tenemos otra conducta. Por eso vengo a decirle que Dios nos ve en todo sentido de la palabra. Dios ve nuestras conversaciones. Dios ve nuestro caminar. Dios ve todo. Aunque nosotros no creamos, Dios está viendo. Quizás hacemos algo escondido detrás de los líderes, pero Dios no está viendo. Entonces, la palabra de Dios dice que en lo justo, en lo íntegro, es hermosa la alabanza. Dios nos exige integridad en nosotros. Dios nos exige que caminemos en luz, que lo que hacemos en secreto lo hagamos en público también, que caminemos en rectitud delante de Él, porque Él no dará cuenta, nos vamos a dar cuenta ante Él. Entonces, volvemos a la historia de la sierva egipcia. Vemos que Dios mira a la sierva egipcia, pero algo me llama la atención de esa historia, que la única persona en la Biblia que le puso nombre a Dios fue la sierva egipcia, fue Agar. Y Agar fue la primera persona que tuvo un encuentro angelical en la palabra del Señor. Agar fue la primera persona que un ángel la visitó. A causa del menosprecio, el rechazo, Dios la visitó. Porque la palabra del Señor dice: de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. A Dios le encanta las personas humildes, las personas sencillas. Como dice la palabra, que Él no ve como nosotros vemos. Él ve nuestro interior, nuestro corazón. Porque quizás podemos tener buena ropa, pero por dentro tenemos otra ropa que a Dios no le agrada. Entonces, Dios quiere ver lo hermoso por fuera y también por dentro. En todos los aspectos de nuestra vida Dios nos quiere ver hermoso, porque esa es su voluntad, que todo estemos llenos de su gracia. ¿Y cómo podemos tener la gracia del Señor sobre nuestras vidas? Es fácil: vivir bajo su voluntad. Algo sencillo. El evangelio es un evangelio fácil. Nosotros nos lo complicamos, pero el evangelio es fácil. Son 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es fácil, solamente hacemos eso y listo. No hay que ser judío, no hay que ser hebreo, no hay que ser maestro de la ley, solamente esas 2 cosas. Y dice que cumplimos la ley y los profetas. Dios quiere que nos apercibamos de los últimos tiempos, porque estamos viviendo unos tiempos difíciles,
Ya la venida del Señor está cerca. Estamos viendo cosas inauditas en las noticias, donde lo malo le dicen bueno y lo bueno le dicen malo. Estamos viviendo una sociedad que cuando usted camina en integridad, la persona lo ve como loco, lo ve anticuado. Pero yo sé que hay una generación que no ha doblado su rodilla ante Baal, porque el sistema esté desviado. Hay un pueblo de Dios que se mantiene íntegro delante de Dios. Hay un pueblo de Dios que se mantiene de pie, esperando la venida de Jesucristo. Y yo creo eso. ¿Cuánto lo creen? Yo creo eso. ¿Cuánto esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo? Esa es nuestra promesa. Cristo viene pronto, amados hermanos. Tengamos pendiente eso, que Cristo viene pronto. Hagamos una introspección de nosotros mismos, ver qué nosotros estamos haciendo que a Dios no le agrada, o hablando con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos corrige en todo. Algo que me gusta del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es detallista en todo. El Espíritu Santo te corrige en todo. Hasta para uno decir una palabra, el Espíritu Santo te habla y te dice no lo hagas. Lo que pasa es que a veces no hacemos caso. Días atrás, mi esposa y yo meditábamos sobre el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos ve en todo lo que hacemos en el día a día. Un testimonio breve. En mi trabajo, yo pensé en mi corazón, tengo deseo de comerme tal cosa. Algo sencillo. Pregúntame qué pasó. El Espíritu Santo le dijo a mi esposa que me cocinara eso. Y cuando yo llego a mi casa, me encuentro lo que yo quería. Y yo le dije, amor, gracias. Yo tenía un deseo de eso mismo que tú hiciste. Y ella me dice, Dios me puso en sentido. Cosa sencilla, pero el Espíritu Santo nos guía en todo. Lo que pasa es que nosotros lo ignoramos. Ese sentir que Dios te pone, o el Espíritu Santo te pone para que tú bendigas a alguien, eso no viene del diablo, eso no viene de tu carne, eso es el Espíritu Santo que te está hablando. Este no es el mensaje, pero no sé por qué el Espíritu Santo me está poniendo a hablar eso. Mi esposa y yo meditábamos algo, que la persona más ignorada en la iglesia es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es fuego, no es un aire, no es una manifestación, no es hablar en lengua. El Espíritu Santo es una persona que tiene conocimiento, que habla, se contrista, te dirige. Yo me he dado cuenta que el que es dirigido por el Espíritu Santo es exitoso en todo, en el trabajo, en el matrimonio, en todo. Si vemos personas que no están en el éxito, es porque no está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es para todo. No es para profetas ni para evangelistas, es para todos. Pero hay que pasar tiempo con Él. Que Él no vea. Porque Él lo sabe todo. El Espíritu Santo es doctor, es ingeniero, de cualquier tema que usted quiera hablar, Él lo sabe. Él es militar también. Porque Él te va a hablar, depende de tu conocimiento. Si tú sabes de mecánica, Él te va a hablar de mecánica.
En todo, el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo siempre anda para todos los lados, Donde quiera que estemos, Él está ahí con nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice que no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo lo contristamos? Con conversaciones que a Él no le agradan, con críticas que a Él no le agradan. Porque cuando hacemos cosas que a Él no le agrada, Él se aparta. Él no se va, Él se aparta. Entonces cuando vamos a la presencia, Él te corrige. Pero hay que tener cuidado en algo. Cuando el Espíritu Santo te habla y tú no obedeces, pasa algo. Pregúntame qué pasa. La conciencia se cauteriza. Cuando la conciencia se cauteriza, hay problema. Cuando la conciencia se cauteriza, esa persona que tiene la conciencia cauterizada, para él nada es nada. Tiene un libertinaje, porque ya el Espíritu Santo le habla pero no le escucha, porque la conciencia está cauterizada. Entonces Dios quiere que le prestemos más atención al Espíritu Santo y que lo conozcamos a Él. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, si lo conocemos, debe de existir evidencia de lo que lo conocemos. Porque se nota cuando alguien habla con el Espíritu Santo, hay evidencia. El que habla con el Espíritu Santo camina diferente. El que habla con el Espíritu Santo camina diferente, ve diferente, siente diferente, es misericordioso. Todos los frutos lo tiene el que habla con el Espíritu Santo. Porque el que anda con Él es un espíritu con Él. Es igual a lo contrario. Si usted anda con un chismoso, usted va a ser chismoso. Si usted anda con un hombre de fe o una mujer de fe, usted va a ser una mujer de fe. Hay un refrán en el mundo que dice: dime con quién anda y te diré con quién eres. Tiene algo de verdad. Porque el que anda con un cojo al año cojea, es otro refrán, pero tiene algo de verdad. Entonces, debemos de meditar con quién estamos hablando, con quién estamos caminando y a quién estamos escuchando. Porque a veces se nos olvida que andamos con el Roy. ¿Quién es el Roy? El Dios que me ve. ¿Con quién andamos? Con el Roy. El Roy está en todos lados. Si te escondes debajo de la piedra, Él te ve. Si te escondes en el mar, Él te ve. Si te escondes debajo de la cama, Él te ve. En todos los escenarios, Él te ve. Amados hermanos, el mensaje de esta noche es que como Dios no ve, tratemos de hacer lo que a Él le gusta. ¿Cómo usted se siente cuando usted le da un mandato a su hijo y su hijo obedece? ¿Usted se siente bien, verdad que sí? ¿Se siente contento? O así mismo es Dios. Cuando escuchamos y obedecemos, Él se siente alegre. Yo tenía otro mensaje que el tema es frío con Dios. Frío con Dios. Eso es un tema coloquial de República Dominicana. Como dice, yo estoy frío con fulano. Pero ¿quién quiere estar frío con Dios? Amén. Yo quiero estar frío con Dios. Entonces, ese no es el mensaje, frío con Dios. Cuando Dios nos ve, depende de nuestras acciones. Eso va a revelar si estamos fríos con Dios. Y cuando estamos fríos con Dios, los cielos están abiertos a nuestro favor. Si Dios está contento con nosotros, usted va a ser una persona próspera espiritualmente y físicamente y materialmente, en todos los aspectos de la vida. Porque si usted está
Si Dios está contento con lo que nosotros hacemos, Dios estará con nosotros. Dios siempre lo va a ver. Dios siempre estará con nosotros. Por eso uno debe de preocuparse cuando Dios nos deja de ver. Si Dios nos deja de ver, hay problema. Porque la Biblia dice que cuando Dios da su espalda, los montes se secan. Si Dios nos deja de ver, nosotros nos secamos. Orémonos a Dios, que Dios siempre nos vea, que su mirada esté fijada en nosotros. Porque cuando Él nos ve, andamos en paz. No importa la circunstancia. Porque hay algo que hay que entender de la palabra. Y es que por el hecho de que tú estás pasando un proceso o esté en el desierto, no significa que Dios no está contigo. Dios está ahí, Él te está viendo. Pero esa es la mejor parte. La mejor parte es que Él está contigo. Pero nos enfocamos más a la situación que estamos pasando y nos olvidamos la persona que está con nosotros, que es el Espíritu Santo. Nos ignoramos totalmente, nos ponemos ciegos. ¿A cuándo le ha pasado? A mí sí. A mí me ha pasado. En los momentos de angustia, ignoro al Espíritu Santo. Se va la oración. Se va todo. Porque somos humanos, Dios lo sabe. Nosotros somos débiles. Pero dice la Biblia que Dios da fuerza al cansado y multiplica la fuerza que no tiene ninguna. Por eso que cuando Dios nos ve en esos momentos, Él va a multiplicar nuestras fuerzas, aunque no tengamos fuerza. ¿Cómo? Dios lo sabe. Dios es experto en darnos fuerza en los momentos más cruciales. En una ocasión mi esposa me dice, mira, yo te admiro mucho. Yo le pregunto ¿por qué? Porque te han pasado cosas y tú te quedas igualito. Y no es que yo me quedo igualito, es que yo me refugio en Dios. Me quedo tranquilo, callado, porque hay algo que a Dios no le agrada y es la queja. En los labios de nosotros no debe de haber queja. A Dios no le gusta a las personas que se quejen tanto. Ay, Señor, alabe a Dios, tenga confianza en Él, que Él va a orar en su tiempo, no al suyo ni al mío. Porque ese es el problema. Estamos viendo una generación que todo es rápido, pero Dios no trabaja así. Dios trabaja bajo su voluntad, cuando Él quiera. Porque nosotros no podemos obligar a Dios. Señor, si tú quieres, si es tu voluntad. Porque Él es el Todopoderoso y nadie lo puede mandar a Él. ¿Quién puede mandar a Dios? Nadie. Lo recomendable es estar tranquilo. Bueno, la Biblia lo dice. Éxodo 14:14. Está ahí tranquilo, porque Jehová peleará por vosotros. En los momentos de dificultad, está ahí tranquilo. Aunque yo sé que es difícil, porque somos humanos, pero la Biblia dice que estemos tranquilos, que no nos quejemos, porque Él está viendo nuestra queja. Cuando nosotros nos quejamos, sucede una cosa, pregúnteme qué. Ingratitud. Cuando usted se queja, usted está siendo ingrato delante de Dios. Porque la Biblia dice que demos gracia por todo, por lo bueno y por lo malo, por todo. Porque si usted se queja por lo malo, usted es ingrato. Porque si Dios lo permitió, por algo es. Dios no hace nada al azar. A veces yo mismo me pregunto,
que muchas personas dicen que Dios le habló, que Dios le habló. Y yo conozco por la palabra que cuando Dios habla es por un propósito. Y no para el beneficio de nosotros, es para el beneficio de su reino. Cuando Dios te habla, es para el beneficio de su reino, para el beneficio de su voluntad. Lo que pasa es que queremos utilizar esa palabra cuando queremos tomar una decisión. Y esa es una mala práctica peligrosa. Tomar el nombre de Dios en vano. Que Dios me dijo, que Dios me habló. Entonces, se toma la decisión, pasa el fracaso, ahí viene el cuestionamiento, pero Dios no habló. Eso hay que tener mucho cuidado. Si usted quiere tomar una decisión, o yo quiero tomar una decisión, tómele usted, pero no se lo atribuya a Dios. Porque lo que Dios habla, siempre debe de haber éxito. Porque cuando Dios te da una palabra, Él te traza un camino. Y si caminamos en ese camino que Dios nos trazó, vamos a tener éxito. Vamos a tener éxito. Y Dios siempre estará con nosotros. Por eso Abraham, cuando escuchó la voz que salga de su tierra y su parentela, Abraham salió. Abraham no salió si no escuchó la voz. Imagínese usted que Abraham salga sin escuchar la voz de Dios. ¿Qué iba a pasar? Un desorden, fracaso. Tuviera Sarai brava con Abraham. Problema. Abraham no tiene para mantener a Sarai. Y problema. ¿Pero por qué? Porque no escuchó la voz de Dios. Y una de las cosas que como iglesia y como creyente, que la Biblia dice que seamos dirigidos en todo por el Espíritu Santo. En todo, en todo. En todo, en todo y en todo. Porque cuando Él nos dirige a un camino de verdad, un camino bueno, un camino de paz. Porque cuando Dios te habla, te da paz que sobrepasa todo entendimiento. Una de las características que tiene Dios sobre nosotros en la actualidad es que Dios nos da paz en los momentos difíciles. Amados, si nosotros supiéramos las personas que están en ansiedad y en depresión allá afuera, uno se asustara. Hay muchas personas que están atacadas por la ansiedad y por la depresión. Pero pregúntame por qué. Por la falta de Dios. El que tiene a Dios siempre está feliz. El que tiene a Dios siempre está en paz. Aunque la nevera no haya nada, aunque en la cuenta de banco no haya nada, siempre está gozoso y contento. Porque la paz no proviene de lo externo, sino de lo eterno. Lo voy a repetir otra vez. La paz no proviene de lo externo, de las cosas que nos rodean, sino de lo eterno, de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es una de las bendiciones que tenemos en el Evangelio. Que nada nos mortifica. Las personas que me conocen muy de cerca tienen ese lema hacia mí: fulano nada lo mata, nada lo mortifica. Porque también las escrituras dicen que por nada estés afanoso. Por nada estés afanoso, ¿verdad que se dice las escrituras? Que cada día trae su propio mal. A veces en el trabajo me dicen, tiene que hacer eso mañana. Y yo, ok, está bien, vamos a esperar a que llegue mañana. Porque en esta humanidad va muy rápido.
muy rápido, muy rápido. Pero se nos olvida lo más importante: Dios, el Espíritu Santo. Lo mejor que podemos hacer es descansar en la presencia, estar con Dios. Por eso Jesús le dijo a Marta que María tomó la mejor parte. ¿Cuál fue la mejor parte? Estar en los pies del Maestro, ¿verdad que sí? De todas las cosas que nosotros hacemos, lo más importante es estar en la presencia de Dios. El hombre más sabio, llamado Salomón, el hombre que tuvo millones y millones y millones, y finca, y carro, y jipeta, todo lo tenía. Y él terminó en su discurso y dijo esto: el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. O sea, el hombre más sabio dijo que el todo del hombre es guardar los estatutos de Dios, porque eso es lo más importante. Porque todo pasará, todo pasará, pero menos su palabra. Todo pasará menos su palabra. Entonces Dios en esta noche nos exhorta a todos que tomemos una pausa y tomemos lo que importa, las cosas importantes. ¿Cuáles son las cosas importantes? Eso lo sabe usted y Dios. Porque las cosas importantes son relativas. Quizás para usted es algo importante, pero para mí no. Eso es relativo, pero Dios lo sabe. Así que, amados hermanos, Dios le bendiga. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté en cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén.